¿Qué tal a todos? Ya habíamos tardado en subir un poco de contenido al canal, pero vamos a realizar hoy un pequeño video mostrándoles cómo hacer un cortador de listón para hacer nuestros lanyards, ¿vale? Eh, eh, Solo como observación, un lanyard es un portagafete, también se le llama. Se puede cortar con tijeras, pero el tema es que queda un poco deshilachado y el hilo se corre y tendríamos que quemarlo con un encendedor, pero con este cortador tendríamos una facilidad y mayor producción, ¿vale? Al estar quitando el paso del sellado, corta y sella. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una fuente de computadora, puede ser nueva o de uso, unas pinzas de corte o alicates, desarmador de cruz, cinta de aislar, eh, tornillos. Esto es de un cuarto por 3,5 pulgadas. 8 son, ok, son las tuercas. Vamos a necesitar 8, nada más que aquí me faltó una. Ajá. Y rondanas, de preferencia 4. 4 rondanas esto para cada uno de los tornillos, ¿vale? Acuérdense, tornillos de un cuarto por 3,5 pulgadas de largos. Una resistencia, ¿vale? Y un pedazo de cámara o cualquier tipo de aislante que quieran utilizar, pero yo les sugiero una cámara porque es bastante elástica y resistente. ¿Qué más? Bueno, eso sería todo lo que vamos a necesitar. Importante, taladro para realizar los orificios. Bueno, ¿qué hay que hacer primero? Primero, quitar los 4 tornillos que sostienen la tapa de nuestra fuente y retirar la tapa. Después de eso, vamos a retirar los cables. Eso siempre vienen bien asegurados. Acuérdense hacerlo con mucha precaución. Y vamos a identificar dentro de nuestra fuente esta terminal. Esta de aquí es la más larga y la que está formada por más cables. Esta hay que identificarla. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar lo que es nuestro cable negro de corriente junto con el cable verde, que es el de inicio o encendido. Entonces hay que tener esos dos bien identificados, porque sin ellos no vamos a poder hacer que trabaje la fuente. Hay que separarlos, ponerlos aparte. Queden bien separados de toda esta trenza. Si queremos, vamos más abajo. Acuérdense, sin cortar ese cable verde. Vamos a jalarlo por acá. Está
Aquí hay unos cuantos más negros. Vamos a retirarlo. Aquí está. Ok, ya que tenemos ese identificado, vamos a también separar estos de aquí y a iniciar el corte de todo lo demás. Listo, ya cortamos la trenza completa. Ahora, del que vamos a necesitar tomar la corriente eléctrica va a ser de este de aquí, el que tiene estas terminales circulares. De este es el que vamos a tomar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cortar todos. Y de este lado también ya vamos a cortar absolutamente todos. Listo. Ahora ya quedamos con nuestros juegos. Estos los vamos a unir y si queremos a soldar o unir bien y después aislarlos con nuestra cinta. Y de aquí importante, dejé dos negros pero solamente podríamos utilizar uno, que como les dije antes es el que trae la corriente. Y de estos, el amarillo trabaja a 3 voltios y el negro trabaja a 5. Lo interesante de estas fuentes es que a 3 la misma fuente se detiene porque está en corto. Entonces yo, a gusto de cada quien, igual y con un interruptor funciona ya la de 3, pero yo personalmente la hice con 5 y no se detuvo para nada. Trabajó sin ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer, si queremos, pues dejamos estos. Les digo, esto es lo que yo hice, ¿eh? Para cualquier tipo de contingencia que, no sé, si tengo una falla o algo, pues estos igual los aislé y los dejé dentro. Y de todos estos que quedan aquí también los aislé, todos. Que no queden así descubiertos para evitar cualquier tipo de sorpresa. Y de aquí acuérdense, el negro y el verde van unidos. Si quieren pueden dejar muchísimo menos alambre. Esto es para la demostración. Pero estos van así aquí. Y van a ir bien aislados. Ok. Después a estos pequeñines los vamos a agarrar. Y los vamos a separar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van a encontrar videos en donde utilizan un pedazo de madera y la utilizan como aislante. La perforan y le ponen dos tornillos en la madera y después la pegan aquí, pero es funcional, pero yo no la hice con ese acabado. Lo que yo hice fue hacer lo siguiente. Tomamos un trozo de madera, vamos a tomar nuestro taladro, pasa que es esta. Ok, atornillamos bien. Y vamos a perforar. Esto atentos.
Si no tienen mucho dominio sobre el taladro, háganlo con mucho cuidado. Lo que yo les recomiendo es que sin nada de fuerza, marquen y de esa manera, después de unas cuantas revoluciones, pues ya le metan más presión. Ahí está. Aquí ya queda. Y después vamos a hacer lo mismo del otro lado, obviamente. Es la misma técnica. Listo. Ya que quedó bien perforada. Bueno, obviamente ustedes márquenlo para que queden bien rectos, porque aquí quedaron con un poco de inclinación. Van a tomar sus tornillos, pero antes esto igual yo se los recomiendo, aislar bien sus tornillos, todo su trabajo, aislarlo bien con goma, ¿vale? Para que no tengan ningún tipo de problemas. Ya que la tenemos, vamos a tomar nuestros tornillos. Lo metemos bien hasta abajo. Bien. Y vamos a poner nuestras rondanas. Acuérdense, aquí también tengo dos, pero necesitamos de preferencia 4, para que una vaya abajo y una vaya arriba. Ponemos nuestra goma aislante o pedazo de cámara. La metemos. La idea es que vaya la otra aquí, para que tenga mayor quede mejor sujeta, pero ahorita vamos a ponerla bien. Metemos y vamos a poner nuestra otra rondada y vamos a poner nuestro tornillo también arriba. Acuérdense, es uno abajo y uno arriba, para que quede bien sujeta. Y la vamos a presionar bien apretadita. ¿Ya vieron? Ahí queda. Y vamos a repetir el mismo paso en
en la siguiente. Ajá. La ponemos bien. Vamos a ponerle acuérdense, aislante, después rondana. Y a ver, aquí, si ven, aquí me faltó aislante, entonces vamos a ponerla también aquí. Pero acuérdense, de preferencia debe de ir en los dos, y nada más en una sola. Esta para mayor seguridad. Claro que estamos trabajando con voltajes muy bajos, pero nunca está de más tener bien la protección en todo sentido. Más porque es algo que estamos haciendo nosotros de forma casera. Queda así nuestra pequeña torrecilla y vamos a tomar un poco de nuestra resistencia. Lo vamos a enderezar bien. Vamos a ponerle aquí este de acá, este también. Y acuérdense, en este caso, como me faltó también una tuerca, pues vamos a ponerle nada más de este lado, bien apretadita. Ahora, la resistencia se usa porque en unos tutoriales utilizan cable o alambre muy delgado. El tema es que ese alambre hace que también se caliente nuestro tornillo y se empieza a calentar nuestra placa. También se caliente toda esta parte. Con la resistencia, ustedes van a notar que se calienta la resistencia obviamente, pero no tenemos calentamiento en ninguna de las otras partes, por lo que queda de esta forma. ¿Bien? Ahora, lo único que hay que hacer ya en este momento es armar de nuevo nuestra fuente y hacer una pequeña prueba de corte. Denme un segundo, por favor, volvemos. Ok, pues ya la tenemos aquí. Ahora lo único que hay que hacer es conectarla. Bueno, algo que me faltó. Hay también tutoriales donde le ponen un botón de encendido y apagado. Se lo pueden poner sin ningún problema, pero obviamente ya necesitarían un diagrama. Un pequeño diagrama eléctrico, porque esta fuente viene sin algún tipo de botón de encendido. Pero bueno, yo no le encuentro ningún inconveniente. Ahora bien, vamos a conectar y ver qué tal corta. Como vemos, no mancha la cinta. Ese pequeño humo, pues obviamente se debe de hacer el corte con cuidado para que no se adhiera a la cinta. Pero si ustedes ven, es un corte completamente limpio. Y lo mejor de esto es que pues obviamente evitamos estar cortando con tijera
y sellando después con un encendedor, que es lo que quita bastante tiempo en este tipo de labores, por eso se vuelve un poco tedioso. Y en caso de que no tenga interruptor, pues lo único que vamos a hacer va a ser desconectarlo. Y listo. Como pueden ver, de hecho puedo tocar todas las terminales y no hay calentamiento alguno. Vale, ahora solamente para repasar. Bueno, aquí en el diagrama de los voltajes, aquí pueden ver 5 y 3. Acuérdense, rojo va a ser el de 5 y amarillo naranja va a ser el de 3. Es que algunas vienen con amarillo con naranja en esa parte, ¿eh? Y pueden trabajar sin ningún inconveniente. En algunas fuentes, en el voltaje de 3, la misma fuente se apaga, manda la señal y se apaga. Entonces, por eso yo prefería hacerlo con el de 5, porque con el de 5 no tuve ningún problema. Como pueden ver, siempre con precaución. Lo pueden hacer muy muy sencillo. ¿Vale? Ahora bien, una de estas están alrededor de 1500 pesos mexicanos, que serían ¿cuánto? Como 70, como 70, 80 dólares aproximadamente, y son más pequeñas. ¿Cuánto me costó a mí hacerla? Una fuente de medio uso, comprada por medio de la aplicación de Facebook, me costó 300 pesos mexicanos. Tornillos junto con sus 8 tuercas y las 4 rondanas fueron 30 pesos mexicanos. Resistencia, esa fue muy económica, esa me costó 15 pesos. Y el pedazo de cámara de bicicleta, el caucho o la goma, como le dicen en otros países, esa me la regaló un señor que repara bicicletas, ¿no? Entonces estamos hablando de que la disminución de costos fue muchísima. Más de la mitad de lo que me hubiera costado comprarla en alguna tiendita que las venden. Con la seguridad de que la resistencia, cuando se parta, se la voy a poder cambiar varias veces, porque es un tramo muy pequeño el que utilicé. ¿Qué otro cuidado hay que tener? Pues ninguno. Dentro de todo, la fuente sabemos que tiene su sistema de ventilación, tiene un disipador, por lo que no va a calentarse. Lo único que tal vez iba a deteriorarse, obviamente, por el uso, pues es la resistencia. Pero como ya les dije, por 15 pesos mexicanos, que no llega a ser ni a $1, podemos tener un repuesto siempre activo, ¿vale? Espero que les sirva, espero que se animen a hacer una para economizar en sus proyectos, y cualquier duda pues dejen en los comentarios, ¿vale? Los seguimos invitando a que se suscriban. Ya somos casi 2000 personas interesadas en pequeños proyectos para sublimación, ¿vale? Cualquier duda queda a sus órdenes. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan buen día. Chao.